Os presento a Ainhoa Amaro de Evocoms. Te cedo la palabra a Ainhoa para que comience la presentación. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, David, por la presentación. Yo sí que no sé si quieren dejar un par de minutitos de, bueno, de cortesía, como solemos decir. Mientras tanto, yo aprovecho para dar las gracias, no solo a ti, David, personalmente, por ese trabajo tan detallado y cuidado. Sé que en la PT que están a tope, por lo tanto, agradecemos enormemente el trato que nos han dado desde el primer momento, la predisposición cuando les propusimos este webinar, y que menos que dejar constancia en público cuando las cosas se hacen con buen hacer, ¿no? Por supuesto a Carlos, que está liderando esta plataforma, y a toda la gente que está detrás, ¿no? Cristina, Paula, que tienen un equipazo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias por dejarnos este espacio. Gracias por contar con nosotros. Y, bueno, voy a esperar más o menos 10, 15 segundillos entre que va llegando la gente, que más o menos David me ha comentado cuántos están inscritos, para reiterar lo que ha comentado al inicio de esta presentación, de este webinar, en el que haremos una pequeña introducción sobre la impresión 3D, sobre algunos ejemplos, marco normativo, y haremos una vista de dron, de ahí la introducción, ¿no? Sobre la empresa que trabajo, y dejaremos unos 10-15 minutitos de preguntas o de dudas, sugerencias, incluso de compartir experiencias también, ¿no? Que para esto es este tipo de webinar, para conocer y dar a conocer. Si les parece bien, paso a compartir la pantalla. Les agradecería, por favor, que me confirmaran que se ve bien y se oye bien, o por el chat, o que David me lo confirme. ¿Podrían más o menos? Perfecto. Perfecto, adelante. Ainhoa, gracias. Muchas gracias. Bueno, tal y como hemos avanzado ya, la idea de este webinar es que cualquier persona que forme parte de la PTEC o no, que se introduzca en este mundo de la impresión 3D, pues gracias a este seminario empiece a conocer más sobre un nuevo proceso constructivo aplicado al sector de la construcción, como es la impresión 3D en hormigón, que entienda cómo funciona, qué lo compone, cuál es el marco normativo, de tal manera que tengamos una idea general de hacia dónde se está moviendo el sector, qué empresas en el mercado hay haciendo esto, y por supuesto que cuando nos enfrentemos a una conversación o a una oportunidad con algún conocido o partner, sepamos un poquito términos y conceptos que nos ayuden a abordar la industria 4.0, ¿no? Dicho los agradecimientos y la introducción, me gustaría presentarme para los que no me conozcan. Soy Ainhoa Amaro García, soy doctora arquitecta y directora de operaciones de Evocoms. Y Evocoms, como pueden ver en el logo de la izquierda, es una contracción de las palabras Evolution Construction System, que al final es la evolución de los sistemas constructivos, que es miembro de la PTEC desde hace más de un año y medio, pero que lleva realizando tareas de I+D+I más de 6 años, en el que es una empresa cuya fundación, después de unos primeros prototipos, se estableció en 2018, y que se caracteriza por unificar la impresión 3D y la robótica. Es decir, trabajando bajo los conceptos de ingeniería y construcción, desarrolló y validó una tecnología propia que llamaremos EvoConstructor, que así la hemos bautizado también con ese juego de palabras, ¿no? Y que abordaremos al final de esta presentación, pues, de modo general. Evocoms también está considerada, pues, en el top 30 de empresas de impresión 3D a nivel global por Cemex Venture. Tenemos un sello de excelencia por la Comisión Europea, pues tenemos sello PYME Innovadora. Es decir, que al final es el trabajo de muchas personas, mucho esfuerzo y mucha dedicación, ¿no? En tareas de desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, pues como arquitecta, durante los últimos 5 o 10 años hemos visto cómo a través de la metodología BIM o de certificaciones como Lean o Building Leading, hemos encontrado cómo se produce una serie de mejoras en los procesos de gestión y de mantenimiento de las edificaciones, del diseño. Es decir, lo que a mí me gusta llamar, hay un control de despacho
que durante prácticamente eso, la última década ha habido como un boom de empresas, de dispositivos, de aplicaciones, de plugins, de software que permiten optimizar ese trabajo en despacho. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué ocurre cuando vamos a pie de obra, ¿no? Es decir, todo ese trabajo que nosotros hemos hecho en despachos, toda esa gestión de presupuestos, toda esa gestión de control colaborativo a través de metodología BIM, ¿qué pasa cuando vamos a una obra? ¿Dónde se queda todo eso? Pues es precisamente el porqué de esta conversación. Para responder el porqué de este webinar, para responder a esa pregunta, nos tenemos que retomar a la industria 4.0. Solo gracias a entender cómo funciona la industria 4.0, con sus conceptos del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial y del Big Data, entenderemos y abordaremos la impresión 3D. En este sentido, tal y como hice un pequeño spoiler al principio de esta presentación, pues lo que abordaremos serán conceptos teóricos a través de la industria 4.0, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, que nos permita finalmente introducirnos teóricamente en la impresión 3D, por supuesto en la impresión 3D aplicada al sector de la construcción, y cómo se produce ese salto cuantitativo a obra, esa digitalización a pie de obra, qué tipos de impresora hay, cómo funciona, qué elementos son necesarios, cuál es el marco normativo. Y finalmente cerraremos, pues como dijimos antes, ¿no? Con una rueda de preguntas y haciendo una visión general de Bocons. La industria 4.0. Bueno, si nos retomamos al siglo XVIII, el primer concepto de industria 1.0, empezamos a ver cómo se producen una serie de mejoras en conceptos de mecanización, ¿no? Se ha conocido el telar, la energía de vapor, pequeña automatización a una mínima escala. Para ver un salto cuantitativo nos tenemos que pasar al siglo XIX, ya con el concepto de industria 2.0, es decir, empezamos a ver cómo hay una producción en masa. Muchos de nosotros probablemente recordemos pues esas líneas de producción de empaquetado, de ensamblado, de armado, es decir, eran líneas de montaje desde el punto de vista eléctrico y mecánico que mejoraban por así decir, la productividad de un sector. En el siglo XIX, el concepto de industria 3.0 introduce la automatización y la informática en todo ese proceso de línea. ¿Qué quiere decir? Que la electrónica permite, pues, a través de brazos robóticos, a través de sistemas computacionales CNC, dar un pequeño avance en la informatización, en el control, en el pequeño avance de esas líneas de montaje que habíamos ya introducido en el siglo XIX. Y finalmente pasamos a la industria 4.0, es decir, siglo XXI. Y aparece un concepto que cambia absolutamente el paradigma. Es el Internet de las cosas, ¿no? Los sistemas interconectados. Aparece el Big Data, la inteligencia artificial, la impresión 3D, la robótica avanzada. Es decir, durante los últimos 3 siglos, podemos ver cómo la industria 1.0, 2.0 y 3.0 tenían una característica en común, y es que era una automatización de tareas individuales. Cada línea, cada montaje funcionaba de forma independiente. Y lo que viene a poner encima de la mesa la industria 4.0 es precisamente esa interconectividad. La automatización interconectada, en el que todos los dispositivos que intervienen tienen capacidad de dar respuesta de forma bidireccional, tanto en tiempos como en recursos, permite que los propios dispositivos tomen decisiones de manera autónoma. Y este es el gran cambio de paradigma que sucede en el siglo XXI, y por eso durante la última década hemos estado viendo cómo la tecnología ha dado un salto cuantitativo. Es decir, hablamos de la cuarta revolución industrial. Y cuando empezamos a hablar del Internet de las cosas, que bueno, para los que no sepan el concepto o no hayan oído nunca hablar del Internet de las cosas, pues al final son una serie
dispositivos conectados a una tecnología o en la propia nube a través de redes inalámbricas que dan información entre sí y permiten obtener respuesta de forma inmediata. En el sector de la construcción tenemos muchos ejemplos de Internet de las cosas. El más conocido es el BIM, ¿no? El Building Information Modeling, como a través de un modelo tridimensional, ¿no? la dimensión que llamamos 3D, empezamos a tener un trabajo colaborativo que permite obtener feedback de otras áreas. Por ejemplo, la gestión del tiempo, el 4D. Si nosotros estamos en una obra y por lo que sea hay un retraso o un diagrama de Gantt nos permite saber cómo son las diferentes tareas y capítulos que se van a ejecutar en una obra, nosotros a través de ese modelo 3D podemos prever cómo es la gestión de nuestro equipo, cuánto nos va a costar el hacer una pared con un tipo de cerramiento de cámara de aire ventilada o de fachada SATE, y a su vez nos permite también controlar cómo los diferentes técnicos, desde el punto de vista del ingeniero o ingeniera eléctrica, de instalaciones, de cálculo estructural, en un mismo modelo dan información de forma diferente. Es decir, ese Internet de las cosas, esa interconectividad se puede ver con el caso de un modelo en 3D. Pero ¿qué más ejemplos podemos ver en el sector de la construcción? Los sensores. Por ejemplo, si estamos en una obra y nosotros, pues bueno, como tuve yo la mala suerte de tener que acometer pues, obras en entornos de gran índice pluviométrico, que me cambiaba constantemente el diagrama de Gantt, ¿no? Entonces, la implementación de sensores ambientales que me permite obtener respuesta en tiempo real y automatizar tareas al equipo de trabajo, redireccionándoles hacia una actividad u otra, permite que, por ejemplo, ahorremos costes en la gestión de los equipos. Pongo un ejemplo más concreto. Si en un proyecto localizado nosotros implementamos unos sensores ambientales que están vinculados a un diagrama de Gantt, si por ejemplo yo mañana tengo previsto hormigonar la losa de cimentación y la primera planta de los pilares, yo gracias a esa información que recibo de esa sensorización puedo acometer y llevar a cabo una redireccionar a mi equipo para que en lugar de ir a obra a ver que no son las condiciones idóneas, que luego vayan a otro para que pierdan tiempo, lo siento, podemos directamente anticiparnos a lo que va a suceder y por tanto ganar ventaja frente a la toma de decisiones. Lo mismo ocurre con la monitorización en tiempo real y el mantenimiento predictivo. Es decir, un edificio es un bien inmueble que tiene una vida útil y que tiene un mantenimiento de ese edificio. Si nosotros preveemos, pues a través de ese modelo BIM, a través de sensores dentro del hormigonado, ¿no? En las armaduras, a través de sensores o caudalímetros dentro de las instalaciones, o de una definición óptima de nuestro modelo 3D, nosotros, cuando llegue el libro blanco del edificio o tengamos que hacer entrega de cualquier documentación teórica, podemos saber si dentro de 5 años tenemos un problema con una bajante, saber exactamente el punto que tenemos que ir para hacer una reforma o cuál es la ficha técnica de los inodoros que se montaron en su día para que cuando hagamos la reforma no tengamos problemas de diámetros ni de secciones de abastecimiento. Es decir, la información no solo es en tiempo actual, sino también te anticipas al futuro mantenimiento de las edificaciones, al futuro control. Y eso es solo posible gracias al Internet de las cosas. Pasamos a la inteligencia artificial, otra gran base de la industria 4.0. Y volvemos un poquito a hacer una introducción teórica de qué es la inteligencia artificial. Al final es una combinación de algoritmos que permiten que las máquinas presenten pues, las mismas capacidades que un ser humano. Hasta aquí, muchos de nosotros podríamos llegar y decir, bueno, sí, es que la inteligencia artificial no es de la última década, ya prácticamente en la industria 3.0 estaba con la implementación de la robótica, efectivamente, pero lo que no estaba es la rama
que subdivide la inteligencia artificial, que es el Machine Learning y el Deep Learning. Y ahí es donde entra realmente el factor de la impresión 3D y el factor de la industria digitalizada. ¿Por qué? Porque el Machine Learning al final lo que pretende es que a través de programaciones algorítmicas, las máquinas tengan la capacidad de aprendizaje del ser humano. Es decir, no que repliquen lo que hace el ser humano, sino que sean capaces de aprender lo que ha hecho a través de una programación. Y ahí entramos en el Deep Learning, que es anticiparse, incluso no solo decir lo que se puede hacer a través de una codificación, sino anticiparnos a lo que puede pasar y en base a esas hipótesis tomar decisiones. Por ejemplo, lo que vimos antes de la monitorización y del control de las temperaturas ambientes. Pues a través del Deep Learning, la impresión 3D con una serie de automatizaciones puede prever cómo son las condiciones ambientales y en base a eso establecer formulaciones y añadir química a ese material de impresión 3D que independientemente de las condiciones atmosféricas, la máquina o la tecnología pueda seguir trabajando sin problema. Y si de repente cambia el viento, pues que esa base de datos sea capaz de prever cómo será esa nueva fórmula. Es decir, a mí me gusta llamar esto como transformar la información a unos y ceros, ¿no? Codificarla. Y eso es lo que nos permite la inteligencia artificial, ¿no? Esa monitorización de chips, de PLC, de placas, de monitorizaciones, pues traducirlas a un lenguaje de programación y que esa programación de base algorítmica nos permita tomar decisiones. En el sector de la construcción, ¿qué podemos ver como inteligencia artificial? Pues bueno, aquí le he puesto pues, el top 50 de aplicaciones de inteligencia artificial que ha publicado la revista Forbes hace escasos 20 días, en el que podemos ver no solo desde el punto de vista de la productividad o del diseño, ¿no? Como el Canvas, como casi todos los que estamos aquí lo conocemos, ¿no? También hablamos de sistemas de prevención, hablamos de monitorización de la calidad del agua, hablamos de control de certificaciones. Es decir, hay una serie de aplicaciones que ya gracias a esa gestión algorítmica nos permite avanzar mucho más rápido y tomar decisiones con mayor celeridad. Personalmente, les he hecho esta pequeña diagrama de mi top 20, digamos, de programas y aplicaciones vinculadas al sector de la arquitectura y la construcción, en el que podemos ver cómo algunas aplicaciones se centran en el planeamiento, ¿no? Como Aribus, que en base a un solar que le demos, establecemos los parámetros urbanísticos, ¿no? La ordenanza zonal de nuestro plan general, pues si tenemos una edificabilidad de 1,2, de 1,3, con voladizo, con patio interior, y en base a esos parámetros que introduzcamos en nuestra aplicación, pues nos da diferentes combinaciones de cómo abordar pues esa promoción inmobiliaria. O desde el punto de vista del diseño, el veras, ¿no? Con esos renders. Pues quién de nosotros, si viene del sector del modelado y la arquitectura, no se ha pasado horas dejando el modelo renderizando a ver si la perspectiva y el 3D nos gusta para presentárselo a los clientes, cambiando texturas. Pues bueno, hay un montón de programas que simplemente el renderizado, haciendo un clic o con prompts, ¿no? Las palabras clave, pues podemos tener resultados que de manera convencional tardaríamos días. Y al final eso se trata de tener un abanico mayor de posibilidades, tener más capacidad de poder tomar decisiones en base a una serie de análisis y no tanto ceñirnos a lo que condicional o tradicionalmente podíamos, ¿no? Que era hacer un render, analizar, volver a modificarlo, que al final también son costes y tiempo. Hay aplicaciones desde el punto de vista del diseño urbanístico, de la gestión documental, ¿no? Los blueprints, de cómo organizamos toda nuestra planimetría para esas certificaciones, o también de los procesos de negociación, ¿no? De cómo vamos a ir con un cliente, pues una propuesta, las bajas temerarias o en base a los gastos generales, cómo podemos ajustar, pues ya tienes una serie de parámetros que si los introduces te permiten tomar pues una serie de decisiones que van más allá
de simplemente reducir un 5% o un 3%, sino con gestión de proveedores, con partenariado local, en definitiva, que la inteligencia artificial aplicada al sector de la construcción nos da mucha información. Nos da lo que conocemos hoy como el Big Data, ese gran data, esa gran información en el que tenemos control de render, control de monitorización, control de modelado constructivo y estructural, cómo son esas variaciones respecto a la acción del viento si estamos en una zona muy ventosa, cómo tendríamos que modificar esa fachada. Y entonces, teniendo en cuenta todo este proceso de Industria 4.0, de Internet de las Cosas, toda esta información de datos que tenemos, llegamos a la conclusión que hemos mejorado una metodología de trabajo, hemos mejorado la gestión de los proyectos, podemos establecer colaboraciones a través de servidores en la nube que antes era inviable, antes había que hacer un proyecto, imprimirlo o sacar los PDFs, enviárselos al estudio con el cual colaboramos, recibir el feedback, ver que no hay ciertas incongruencias y a partir de ahí seguir avanzando. Ahora todo se hace in situ y en directo, ¿no? Como quien dice, a través de plataformas colaborativas. Pero volvemos a la misma pregunta, ¿qué pasa cuando llegamos a obra? ¿Qué pasa con esa digitalización a pie de obra? Esa digitalización del proceso constructivo. Pues la respuesta es la impresión 3D, ¿vale? La fabricación aditiva. Es decir, todos esos avances tecnológicos que hemos visto con el Internet de las Cosas, la impresión 3D permite llevarlo a obra. La impresión 3D al final viene a ser una deposición de material sobre hiladas que van dando forma a un objeto o a un elemento. ¿Cuántos métodos de impresión 3D hay? O también puede llamarse fabricación aditiva. Fabricación aditiva, ¿por qué? Porque se adhiere material. Tenemos la fabricación sustractiva, que puede ser un fresado a través de un CNC, y tenemos la aditiva, que es la que añadimos material. ¿Qué tipo de sistemas hay de impresión 3D, de procesos, perdón? Pues bueno, hay más de 7. Yo aquí les he hecho un pequeño resumen que aborda toda la tecnología de impresión 3D en todos los sectores. ¿Por qué? Porque este webinar también pretende que los que estemos aquí presentes o lo veamos tengamos una noción de cuáles son los diferentes métodos, no solo para la construcción, sino como concepto general. Tenemos el de la extrusión, que es el de depositar capa a capa un material con una serie de composiciones químicas que aceleran el proceso y generan esa hilada. Tenemos a través de fotosensibles con polímeros, tenemos otros sistemas que los llamamos por chorro de agua o por aglutinante, es decir, el chorro de aglutinante es que por un lado un cabezal va depositando adhesivo líquido sobre una cama en polvo y que ese líquido se solidifica y le da forma a lo que nosotros queremos. Y así se le va agregando poco a poco nuevas capas hasta que el proceso se repite con la forma o cuando hayamos adquirido la forma completa de este elemento. El segundo que podemos ver, que es el binder jetting, también puede ser con chorro aglutinante. Tenemos con fotosensible, es decir, que es un material que cuando le da la radiación ultravioleta se solidifica. Tenemos encamado, es decir, hay muchos procesos de impresión 3D. ¿Por qué? Porque la impresión 3D no solo está en el sector de la construcción, está en la industria textil, está en el sector médico, ¿no? Muchos de nosotros pues hemos visto en las noticias hace poco cómo se habían impreso órganos humanos a través de impresión 3D o cómo en la Fórmula 1 elementos de aerodinámica, de parachoques o alerones se hacían a través de impresión 3D o playeras deportivas cuyas suelas trabajaban con la impresión 3D para aligerar. Nosotros nos vamos a centrar en la metodología, los tipos de impresoras y los sistemas que se usan en el sector de la construcción. ¿Y cuáles son los más empleados? Pues los más empleados son los de la extrusión, es decir, también conocido como contour crafting, que ya la propia palabra en inglés lo dice, ¿no? Es el contornear la envolvente. A través de la deposición de hiladas, se va poniendo una hilada encima de otra
y se le va dando forma al objeto que queremos. Ahora veremos cómo es ese proceso, ¿vale? El segundo es el power bonding, o lo que llamamos D-shape, que no es tanto generar el contorno, sino generar la forma. Y son los dos ejemplos que vimos a través de la unión en el polvo. Pues el de leche en polvo y el chorro habilitante, ¿vale? Son las diferencias entre el material jetting y el binder jetting. Es el procedimiento de fusión entre elemento aglutinante y la parte en polvo. Y por último, la pulverización, que es a modo de spray, que sí que es verdad que es la menos común, pero al final un robot pulveriza el material bajo unas condiciones de forma deseada y va repitiendo el proceso hasta que consigue la forma que queremos, ¿no? Esa forma que inicialmente hemos previsto a través de un modelo 3D. Se va rellenando esa estructura o ese molde inicial y en función de la geometría, pues va añadiendo más material por unas zonas u otras. Estos son los tres métodos que más se usan en la impresión 3D aplicada a la construcción. Y teniendo en cuenta estos métodos, nos podemos encontrar en el mercado con diferentes tipos de impresora, ¿vale? Es decir, nosotros podemos trabajar la extrusión, por ejemplo, con un brazo robótico. ¿Qué quiere decir un brazo robótico? Es un elemento en el que se fija en un lugar determinado y a través de un brazo extensible, pues va imprimiendo dentro de su radio de acción. Una vez que has acabado lo que quieres imprimir, coges ese brazo, lo mueves hacia otra zona y continúas el proceso de construcción. Eso es si lo haces, por ejemplo, en entornos reales o directamente en el lugar del proyecto. Si te encuentras directamente en una nave o unas instalaciones cubiertas, el brazo puede quedarse fijo y lo que hay es un panel que va rodando y el brazo va imprimiendo las formas, por así decir, en serie. Por otro lado, tenemos el sistema de raíles. El sistema de raíles viene a ser un sistema de pilares y vigas que se mueven o que están sostenidas a través de unos raíles que se fijan horizontalmente sobre un firme. Es decir, tenemos que tener una superficie uniforme para establecer un calibrado de esos raíles y a partir de ahí seguir el proceso de impresión. Y por último tenemos los pórticos robóticos, que en lugar de estar fijados sobre raíles, están fijados sobre bases independientes, pues a modo de sistema porticado de pilares y vigas, ¿no? Tenemos una base, que puede ser un dado prefabricado o fijo, si lo tenemos en unas instalaciones, en el que a través de un pilar, un eje X y un eje Z, pues vamos dando forma a cualquier elemento que se desee. ¿Y cómo funciona la impresión 3D aplicada a la construcción? Pues lo primero que tenemos que tener claro es que da igual el tipo de impresora que tengamos. Es decir, da igual que tengamos un brazo robótico, da igual que tengamos un sistema sobre raíles, da igual que tengamos un pórtico robótico. Todos ellos se mueven por el mismo concepto y funcionan por el mismo concepto, que es un sistema de coordenadas cartesiano que en base a una serie de equipamientos que vamos a ver a continuación, podemos ver cómo se ejecuta y cómo se realiza un elemento impreso. Lo primero que tenemos que tener es un sistema de control, es decir, podríamos como el cerebro de la máquina, para que nos entendamos. Luego tenemos que tener una zona de almacenamiento de material. Puede ser un silo, puede ser una cubeta, puede ser cualquier otro dispositivo que nosotros tengamos como almacenamiento. Tenemos que tener un sistema de mezclado y de bombeo, es decir, esa materia prima en seco que nosotros hemos almacenado, hay que mezclarla y luego bombearla a través del cuarto componente, que son las mangueras. Es decir, ese sistema de mezclado está conectado a través de unas mangueras que transportan el material hacia un cabezal de impresión. El cabezal de impresión, que es el número 5 que vemos en la diapositiva, está compuesto, pues en función de un tipo de tecnología u otro, por un cabezal con una serie de inyectores o una serie de mecanismos que permiten que el material salga por una boquilla, que en inglés
vamos a llamarlo nozzle, y que esa boquilla vaya depositando la hilada o la capa de material. Y a través de esas hiladas vamos a ir dándole forma al elemento que queremos imprimir. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un elemento sinuoso, curvo, tenemos un muro lineal con un zigzag interno, tenemos un pequeño cubículo con una puerta y una ventana. Es decir, al final, a través de un sistema de control de un ordenador con un PLC, como por así decir, el cerebro de la máquina, que posteriormente tiene un punto de almacenamiento donde esa materia prima se mezcla y se bombea a través de mangueras que va por una boquilla y que le damos forma al elemento. ¿Cómo le damos forma? Pues a través de un modelo 3D. Es decir, nosotros tenemos que cargar en el ordenador un modelo 3D. Ese modelo 3D puede elaborarse con metodología BIM o necesariamente tiene que ser con metodología BIM. Yo tengo que usar alguno de los programas más famosos de BIM ahora mismo. No. Pero volvemos a la parte teórica de este webinar, ¿no? Si yo trabajo con una metodología BIM en el que tengo a los arquitectos o arquitectas, tengo a los ingenieros calculistas, tengo a telecomunicaciones, tengo a todos los agentes que forman parte de la construcción en un modelo unificado y federado, yo voy a tener más garantías que cuando llegue a obra todo está perfectamente medido. Yo puedo trabajar con un modelo 3D que no trabaje sobre las premisas de Revit, de AutoCAD o de Archicad, es decir, un modelo en AutoCAD al que yo lo extruyo y puedo imprimirlo. Sí, y es ahí donde quiero llegar, ¿no? Es decir, todo esto también va a ir transformándose poco a poco. Todas las personas o todos los agentes veremos cuáles son las ventajas del BIM que de aquí para atrás no las veíamos. Había un sobreesfuerzo de trabajar con un modelo 3D, pero luego llegábamos a obra y ese modelo 3D pues había problemas porque justo pues, el encuentro entre el canto de forjado y la viga plana pues no estaba bien prevista, hubo que hacer reajustes. Pues este modelo 3D va a replicar tal cual lo que se ha diseñado. Por tanto, ese sobreesfuerzo que teníamos al principio, por así decir, se ve recompensado, ¿no? A partir de ese modelo 3D, lo que hacemos es cortar ese elemento en diferentes capas de forma longitudinal que nos van a dar diferentes coordenadas de movimiento. Es decir, necesitamos un software CAD-CAM que lo que transforma es de CAD, diseños asistidos por ordenador, a fabricación de procesos por ordenador, Manufacturing Additive Computer. ¿Cómo genero yo esos cortes? Los genero con las condiciones que yo quiera generar esa hilada. Es decir, yo quiero que mis hiladas sean de tanta altura y tanto espesor. Pues lo generamos con ese software, le damos una serie de parámetros y gracias a esos parámetros nosotros podemos saber cuánto material vamos a usar, cuánto tiempo vamos a estar imprimiendo, cuánto se prevé que lleguemos al minuto 50. Es decir, tenemos, por así decir, un control milimétrico de cómo van a ir siendo los procesos. Una vez que tenemos esos cortes, al que le vamos a llamar G-code, es decir, se nos establece un documento en el que se van una serie de coordenadas, esas coordenadas se llaman G-code, y con ese G-code se mete en el cerebro de la máquina y efectuamos la impresión del elemento tal y como sale en el modelo 3D. Es decir, el CAD-CAM, el Computer Aided Design, y el Computer Manufactured Aided Design nos permite extrapolar el modelo 3D a la realidad. Aquí vemos en la parte inferior de la diapositiva cómo esas hiladas vienen a representar los diferentes cortes que hemos puesto en nuestro software, es decir, si hay un hueco de ventana lo hará igualmente, si hay un hueco de pilar lo haremos igualmente, es decir, se replica tal cual lo que estamos viendo en nuestro modelo 3D.
Si hacemos una perspectiva desde el punto de vista del ojo humano, vemos cómo estas hiladas representan esos cortes que nosotros hemos hecho previamente. ¿Y cómo son esos cortes? Como hablábamos antes, yo puedo configurar cómo es esa altura de corte de la hilada, cómo es el ancho de la hilada. En función de lo que yo quiera trabajar, pues iré viendo que me interesa más trabajar desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de soporte de esfuerzo, de presión de hormigonado, etcétera. ¿Cómo trabajamos desde el punto de vista proyectual? Pues ese modelo 3D ya tiene una definición de las instalaciones. Es decir, nosotros antes de empezar a imprimir ya sabemos por dónde deben ir los huecos de las instalaciones y ya lo dejamos previsto en nuestro análisis proyectual. ¿Por qué? Porque lo que hagamos en ese modelo 3D se replica exactamente igual en la vida real. Podemos ver aquí un hueco de instalaciones, otro hueco de instalaciones, en este caso que es un baño, cómo están los huecos de las bajantes de abastecimiento de agua sanitaria. Es decir, en función del elemento estructural que yo quiera, ya voy dejando los encofrados perdidos de los pilares. Si hago una fachada ventilada o con cámara de aire, ya preveo esa cámara de aire. Al final tienes un control y una monitorización que hablábamos al principio de esta presentación, ¿no? Esa digitalización a pie de obra. ¿En qué se puede traducir esto? En un control milimétrico. Es decir, ese diagrama de Gantt que nosotros preveíamos pues con un Internet de las cosas, con un sensor, con una monitorización, con una predicción, con un modelo BIM, lo podemos trasladar a obra porque al final lo que vamos a replicar son una serie de movimientos de coordenadas. ¿Qué ventajas aporta la impresión 3D? Pues podemos ver aquí un ejemplo que hablábamos al principio de ese control de la temperatura, esa optimización de la forma. A través de la impresión 3D yo puedo saber y analizar algorítmicamente con una serie de software de inteligencia artificial que me permiten analizar diferentes configuraciones, cómo es mi elemento de impresión más óptimo desde el punto de vista del uso de material, de la gestión de CO2, de la forma, de los agentes externos a las que va a estar sometido. Si estoy en una zona pues con un índice de salinidad alto o estoy en una zona en la que mi envolvente desde el punto de vista de la edificación tiene que cumplir con una eficiencia térmica determinada, yo puedo prever cómo es esa envolvente idónea y utilizar solo la cantidad de material que sea necesario. Es decir, tenemos una reducción de materia prima y de residuos con respecto a los sistemas convencionales, tenemos una reducción de emisiones de CO2, tenemos una reducción de los plazos de ejecución al utilizar y monitorizar en tiempo real lo que vamos a imprimir y teniendo en cuenta que el movimiento lineal o incluso con geometría orgánica de un equipamiento, tanto brazo robótico como sistema de raíles o pórtico robótico, tarda menos que cualquier ejecución manual, pues ya sabemos que los plazos se reducen. ¿Cuál es la durabilidad de esas edificaciones? Pues mucho mayor con respecto a los sistemas tradicionales. Se pone sobre la mesa la posibilidad de trabajar con arquitectura orgánica, es decir, trabajar con geometría curva ya no va a suponer un hándicap o un sobrecoste en ese presupuesto de ejecución material. ¿Por qué? Porque simplemente tendremos que trabajar ese modelo 3D dándole una curva para que cuando generemos las coordenadas, ese G-code, establezca ese movimiento curvo. No hay un sobrecoste de encofrado curvo, no hay un sobrecoste de ensamblado, de tensado. Es decir, hay un control milimétrico de los procesos. En definitiva, a partir de ahora podemos trabajar con que cada proyecto es único, con que la definición constructiva va a depender del emplazamiento y de las condiciones climáticas y normativas de cada ubicación del proyecto. Y muy importante saberlo,
que la impresión 3D no tiene carácter estructural, es decir, por el momento no sustituye a esos pilares o vigas o muros de carga, sustituye a la envolvente. Sí que es verdad que, bueno, Evocons forma parte de grupos de investigación a nivel internacional en el que se está abordando que la propia impresión 3D sea elemento estructural e incluso de forjado. Pero los procedimientos y trámites burocráticos que implica la aprobación de esa norma va más allá del impacto directo que se tiene trabajando con la envolvente. Es decir, cuando lleguemos a una normativa de la digitalización de la impresión 3D como elemento estructural, estaremos hablando prácticamente de dentro de 5 o 7 años. Y la impresión 3D lo que tiene que hacer es generar un impacto ya en la sociedad, trabajar en esa reducción de emisiones, digitalizar el proceso de obra. Entonces, cuando nos preguntamos ¿cuál es el marco normativo? ¿Qué tengo que hacer yo para edificar por impresión 3D? Estamos hablando que no es un sistema estructural, entonces, ¿a qué sustituye? Pues aquí podemos ver un ejemplo como, independientemente del sistema constructivo, el método de impresión que utilicemos, ¿no? Sistema constructivo me refiero sistema porticado de pilares y vigas o sistema de muro de carga, e independientemente del tipo de impresora, sobre raíl, pórtico robótico o brazo robótico, el procedimiento de construcción es exactamente igual. Podemos tener nuestra impresora en una nave y trabajar los elementos de forma prefabricada, es decir, imprimir las paredes y los muros y luego llevarlos a obra y ensamblarlos a modo de prefabricada, o puedo trabajar directamente in situ, on-site, como diríamos en inglés, en el que se traslada la tecnología directamente a la obra y empieza a ejecutarse la envolvente del edificio. Desde el punto de vista estructural, como vemos en el siguiente apartado del esquema, tenemos una serie de elementos desde el punto de vista de estructura metálica, de losas o de sistemas porticados que dan rigidez y dan garantías de seguridad estructural a nuestra edificación o a nuestra vivienda. Y finalmente tenemos esos acabados. Es decir, ¿cómo funciona el proceso de impresión 3D? La impresión 3D viene a sustituir ese elemento de bloque, ladrillo, panel prefabricado, madera. Trabajaríamos con la envolvente. Y actualmente ya hay una normativa de impresión 3D aplicada a la construcción que se ha trabajado a través de la American Society Testing Material y a través de la ISO, en la que Evocons ha formado parte y es el resultado de prácticamente más de 3 años, en el que te define cómo son esos procedimientos de justificación del marco normativo en función de dónde estemos. Vamos a poner un ejemplo. Estamos en España, Comunidad Autónoma de Canarias, concretamente la isla de Gran Canaria, donde estamos nosotros. Yo quiero presentar un proyecto de impresión 3D a un ayuntamiento concreto. ¿Qué hay que presentar? Un proyecto básico. En ese proyecto básico se dan una serie de descripciones desde el punto de vista estructural. ¿Qué sistema constructivo voy a utilizar? Pues en base al nuevo código estructural y al código técnico del documento básico de seguridad estructural, yo estableceré cuáles son el dimensionado de mi armadura, qué tipo de hormigón estructural debo poner, cuáles deben ser los recubrimientos de esas armaduras, y hay un procedimiento tal y como se viene haciendo hasta la fecha. Es decir, la seguridad estructural como tal no supone ningún cambio. Un ingeniero calculista en estructuras lo seguirá haciendo por el mismo procedimiento. Cuando hablamos de envolvente, lo que cambiará es que en lugar de utilizar fábrica de bloque o ladrillo, utilizaremos una envolvente de impresión 3D. ¿Y cuáles son las condiciones o los requerimientos que ese muro o ese cerramiento de impresión 3D debe tener? Pues si nos vamos a la normativa DIS y nos vamos a impresión 3D en función de la impresora o el tipo de impresora que tengamos, tenemos que hacer una serie de ensayos a esos muros, y esos ensayos tienen que dar unas características mecánicas como mínimo iguales
o superiores a la que tu normativa autonómica o estatal establece. En nuestro caso, hablaríamos del código técnico de la edificación. Es decir, para un muro de bloque o ladrillo se exige una resistencia de acción del viento X, nuestro muro de impresión 3D como mínimo debe soportar eso. De esta forma, el resto de condicionantes desde el punto de vista de instalaciones, de acabados, de cubierta, se seguirá haciendo tal y como se viene haciendo por el método convencional o por el método tradicional. Cuando pasemos a un proyecto de ejecución, en base a un estudio geotécnico y un estudio topográfico, definiremos con mayor precisión cuál es el ancho o cuál es la sección de nuestro sistema estructural y adecuaremos esa envolvente con encofrados perdidos de nuestra impresión 3D a ese cálculo estructural. Desde el punto de vista de cubiertas y de forjado, ¿qué es lo que se debería hacer? Pues va a prescripción del arquitecto o la arquitecta que defina el proyecto. ¿Qué tipo de cerramiento vamos a poner? Fachada ventilada, fachada SATE, pues va a depender del entorno y de las condiciones climáticas. Si estamos trabajando con un entorno favorable a uno o con unas condiciones climáticas de temperatura media entre 20 y 25 grados, pues nos adecuaremos y desde el punto de vista técnico el arquitecto o la arquitecta definirá cuál es el mejor cerramiento. Pues un muro de impresión 3D de 15 centímetros más lana mineral más enfoscado o muro de impresión 3D más cámara de aire y poliuretano inyectado. Es decir, el técnico o la técnica, en este caso, va a tener una libertad de diseño y un control de los costes mucho mayor que lo que venía siendo hasta la fecha. Por eso decimos que ahorramos costes, disminuimos las emisiones de CO2 porque la impresión 3D te permite trabajar cada proyecto de forma individualizada y no estandarizar las soluciones constructivas. Y por último, que lo he dejado en el aire en base a la sección anterior, es el tema de la cubierta, ¿no? Que les comenté cuando estábamos aquí. ¿Qué tipo de forjado podríamos usar? Prelosa, losa, forjado de viguetas y bovedillas, forjado autoportante. Pues va a definición también del proyectista y del constructor y promotor. Si es verdad que si hablamos de plazos de ejecución, trabajar con un sistema de vigueta y bovedilla que implica apuntalamiento y que implica un tiempo de espera improductivo, pues no tiene mucho sentido. Pero es una cuestión de análisis y de valoración de costes. Por eso siempre decimos que se pone encima de la mesa ese diagrama de Gantt y ese control milimétrico. En la zona quizás donde tengamos un proyecto no existe forjado chapa colaborante mixta o las placas alveolares implica un sobrecoste y un transporte y emisiones de CO2 muy elevadas. Pues quizás compensa mientras se está haciendo ese sistema de forjado unidireccional o de casetones perdidos, esperar y en ese momento aprovechar en la obra para hacer otras tareas. Es una cuestión también de organización. Lo que pone encima de la mesa la impresión es esa flexibilidad. ¿Cuántos ejemplos de impresión 3D tenemos en el mundo? Pues ahora lo veremos, ¿no? Más de 129. A la izquierda tienen aproximadamente 30 empresas de impresión 3D que están actualmente en el mercado, como hay recortes de revistas, de periódicos, en el que hay algunos ejemplos de cómo la impresión 3D ya está extendiéndose alrededor del mundo, pues desde una planta hasta viviendas unifamiliares, equipamientos dotacionales, es decir, hay aproximadamente 65 edificaciones en fase de construcción actualmente en el año 2023 y prácticamente 129 construidas y certificadas. ¿En dónde? Pues en Estados Unidos, en Alemania, en Emiratos Árabes, en India, en Rusia, en China. Sin embargo, y aquí es donde empezamos a hablar un poquito de las diferencias de las diferentes entidades y empresas, vemos como todas estas edificaciones construidas y las que están en fase de construcción tienen un elemento en común, ¿no? Que solo automatizan la ejecución de paredes y muros, es decir, digitalizan la función de la envolvente, lo que hemos hablado de aquí para atrás. Tenemos un plano
Y tal y como hemos dicho de aquí en la primera parte de nuestra presentación, desde el punto de vista teórico, tenemos un equipo que puede ser un brazo robótico, un sistema de pórtico sobre raíles o un pórtico robótico con un sistema de almacenamiento, un cabezal con una boquilla que le vamos dando forma a lo que aparece tal cual en el ordenador. Sin embargo, si analizamos en detalle los costes de esta tecnología para abordar simplemente el tema de la envolvente, nos damos cuenta de que no es rentable. Y así es como surge Evocons. Evocons es una empresa que tiene una idea en 2016 sobre aplicar la impresión 3D al sector de la construcción y a través de una serie de prototipos, llegando a ser incluso 3 prototipos y actualmente ya con la versión comercial en el mercado, ha desarrollado un sistema propio que unifica la impresión 3D, pero también la robótica. Y esa unificación de la impresión 3D y la robótica permite automatizar no solo la impresión de paredes, sino hasta un 60% del proceso constructivo, es decir, enfoscado, alicatado, nivelación horizontal, aplicación de aislantes térmicos y acústicos. Y esta tecnología la hemos denominado EvoConstructor. ¿Qué viene a poner sobre la mesa? Pues teniendo por un lado la sostenibilidad, por otro lado que se tiene que producir una mejora de los métodos de uso del cemento, ya que todos sabemos que el sector de la construcción es el responsable del 39% de las emisiones de CO2. Que mejorando las características del cemento y automatizando in situ para reducir plazos y costes, conseguimos tener un impacto real. Pero esa automatización debe ir más allá de la simple envolvente. Es decir, si tenemos un presupuesto de una obra y sabemos que generalmente, sobre todo en España, el porcentaje de coste de mano de obra y materiales está al 50%, en otros países este porcentaje cambia de 60-40, 45-55%, pero en general vamos a suponer que la materia prima cuesta el 50% y la mano de obra cuesta un 50%, y si vemos que el sector o las partidas vinculadas a la albañilería, esa ejecución de las paredes, aproximadamente representan entre un 15 y un 18 de un proyecto de ejecución material, vemos como la impresión 3D, si dividimos ese 15% en 50% mano de obra y 50% materiales, vemos como la impresión 3D solo aborda a un 7x5 de los costes, o solo ataca, por así decir, a un 7,5% del coste total de una obra. En definitiva, si hacemos números y vemos en detalle todas las partidas de este presupuesto de ejecución material, vemos que al final el ahorro es un 1 o un 2%, es decir, no hay una rentabilidad para que esto se implemente en masa o lo veamos en todos lados. Y así es como surge la robótica y la unificación de la impresión 3D por parte de Evocons, proponiendo un sistema que permite la digitalización completa a pie de obra, en la que no solo ejecuta la envolvente, sino que automatiza más tareas y por tanto podemos diluir ese porcentaje que habíamos visto de los costes de la tecnología en más partidas y por tanto acelerar más procesos de plazos de ejecución de esas partidas y ser más rentable. ¿Cómo? Estableciendo que se lleva directamente la tecnología a la obra, es decir, la fábrica a la obra, automatizando y unificando la impresión. Esa unificación y esa automatización la vemos representada de 3 formas: con un pórtico robótico, es decir, con un sistema de columnas y vigas que permite la autoelevación y construir hasta 40 metros de altura, con un kit de herramientas que más allá de la impresión establece el nivelado horizontal, el nivelado vertical, el pulido, el fresado, el alicatado y la aplicación de aislantes térmicos acústicos, y un software propio basado en el concepto de esa industria 4.0 a través del Computer Aided Design y del Computer Aided Manufacturing. Mira, ahora sí me ha salido rápido. Permite que ese modelo 3D, esas herramientas automatizadas,
la máquina pueda moverse. Es decir, nuestro software no solo establece la ejecución de las paredes, sino también ese nivelado, porque genera las coordenadas propias, ese fresado, ese pulido y esa nivelación horizontal. ¿Cuáles son las ventajas más allá de lo que ofrece la impresión 3D como tal? Pues una reducción mucho mayor en los plazos de ejecución, hasta 4 veces más rápida. Una reducción de costes aproximadamente de entre un 20 y un 30% del proyecto de ejecución material, y no de un 1 y 2 como estábamos hablando al principio solo con las envolventes. Una reducción de la energía consumida del 40% aproximadamente, de las emisiones de CO2 en un 12%. Es decir, nos permite construir de forma más rápida, más económica y más sostenible. Y vamos a ver un ejemplo de un proyecto piloto que ejecutamos en las instalaciones y que nos permitió obtener unos beneficios de un 15% con respecto a un sistema tradicional, en el que vemos que la tecnología imprime los dinteles desde la primera fase del proceso de ejecución para que luego esos dinteles sean recogidos y colocados en la ventana. Vemos cómo hay, ahora cuando vuelva el vídeo en bucle, un nivelado horizontal en el que la fórmula la hemos desarrollado directamente de Bocons con materia prima local, que eso es otro de los grandes puntos de la impresión 3D, ¿no? Trabajar con materia prima local, con proveedores locales. A partir de ahí, una vez que se le ha dado forma a la envolvente en el que vemos esos huecos de las instalaciones, tendríamos una aplicación de mortero cola, de adhesivo, ¿no? Que también hemos diseñado nosotros, con un alicatado, y el resto de herramientas les invito, que bueno, por protección industrial hemos cortado el vídeo, pero les invito a que se pongan en contacto y vean un poco cómo serían el resto de automatizaciones y el resto de herramientas, ¿no? Al final tenemos una vivienda en el que se ha conseguido representar diferentes tipos de fachada, una fachada ventilada con una geometría orgánica, ¿no? Con esas curvas, una fachada SATE, recta, enfoscada, en el que la impresión 3D no tiene directamente cabida, ¿no? Porque no queremos que se vea, por ejemplo, que hay clientes que no quieren la impresión 3D, y otra fachada pues de forma longitudinal, ortogonal, que no trabaja con geometría orgánica, pero sí con ese acabado de impresión 3D. Y al final lo que se pone sobre la mesa es eso, ¿no? Acabado, impresión 3D, alicatado, enfoscado, en función de las tareas que se automaticen, se puede ampliar o reducir ese diagrama de Gantt. Bueno, darle las gracias por el tiempo. Creo que más o menos me he ceñido a la hora que me ha dicho David. No sé si me he pasado mucho o no, creo que no. Y yo creo que lo ideal es ahora dejar el paso a las preguntas o dudas o lo que consideren oportuno. Muchas gracias, Ainhoa, por esta interesante visión, ¿no? De la impresión 3D de una manera tan global, con tantos ejemplos, tan visual. Bueno, mientras que dejamos paso a ver si dejan alguna pregunta, agradeceros tanto a Bocons como a ti vuestro tiempo, vuestra dedicación y realizar este webinar a través de la APTEC. Y, por supuesto, también a todos los asistentes al webinar por estar aquí. Mira, nos han dejado una pregunta, te la voy a leer. Nos pregunta... ¿La está leyendo? ¿Otra leo? Sí. Buenos días, Elena. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, David, de nuevo por la oportunidad, y a la APTEC y al resto de asistentes por querer saber un poco sobre la impresión 3D. En una hora es muy difícil sintetizar todo. Lo que hemos querido desde Bocón es que cualquier persona sepa de qué se habla cuando es impresión 3D, tenga una visión general, y luego, por supuesto, invitarles a, si tienen dudas, pues contactar con quien consideren, pues tanto el director o cualquier miembro del equipo. Con respecto a la pregunta de Elena, que la leo por aquí para los que están en streaming, muchas gracias, Ainhoa. Una duda: ¿cómo es ese bombeo de mortero? ¿Se hace con sacos y amasadora o es un silo y se va dosificando? Pues va a depender de la empresa y la tecnología. Hay diferentes, lo que llamamos una mini batch plant, que es directamente
un sistema de almacenamiento en el que la materia prima tiene compartimentos, ¿no? Porque la materia prima al final es el resultado pues, de morteros, arena y diferentes elementos en seco que van a un mezclado, ese mezclado con la hidratación de agua y con una serie de aditivos químicos que permiten el bombeo y lo trasladan al cabezal que hablábamos, ¿no? A través de las mangueras. En general, puedes tener varios sistemas por cubetas independientes que luego se mezclan en un punto en base a una automatización de caída de material, por un silo completamente almacenado en el que la materia prima ya viene dosificada con la mezcla que has deseado, es decir, con los componentes de materia prima y sus porcentajes perfectamente automatizados, medidos y ensacados, y ese silo lo que te hace es como de gran almacenamiento en el que directamente cae a una mezcladora y se le inyecta aditivo, o puedes tenerlo de manera, digamos, a pequeña escala, como suelen tener los brazos robóticos, en el que hay ensacados y ese ensacado lo vierten sobre una cubeta y automáticamente se produce un mezclado. Hay diferentes sistemas en función de la escala del tipo de impresora y de un poquito de la rentabilidad que quieran coger, pero a grosso modo puedes hacer un silo en el que ya la mezcla te viene con sus porcentajes en función de una fórmula, con una mini batch plant, que quiere decir que tienes como 3 cubetas independientes con la materia prima, el cemento por un lado, la arena por otro, que en base a la automatización caen sobre una mezcladora y ahí ya se añade el aditivo, o de forma manual, tirando en una cubeta los sacos o las mezclas que se hayan establecido. No sé si es suficiente con esta pregunta o quieres que entremos más en detalle. Gracias. No, nos contesta que es genial, así que yo creo que genial, Sí, al poco más que final añadir. nosotros, por ejemplo, si quieres saber la experiencia de Bocons, trabajamos con un silo actualmente, que ese silo viene dosificado con la fórmula que hemos generado nosotros, de tal manera que nos permite un control logística en obra mucho mayor. En lugar de tener que estar rellenando pues, cada 8 metros cúbicos, como si tuviéramos una batch plant, pues más o menos hacemos unos cálculos para rellenar el silo y que durante toda la obra no tengamos que rellenar. Entonces esa parte logística de entrada de camiones, etcétera, pues nos la ahorraríamos. Pero como digo, insisto, va a depender también de la gestión de cada empresa, de cada proyecto y de cuáles sean los intereses y los recursos. Si estamos en una zona entre medianeras o de difícil acceso, pues tendremos que irnos por una opción o por otra. Genial, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, por favor. Si quieres esperamos unos segundillos, Ainhoa, a ver si... Sí, claro. Bueno, si no, en cualquier caso, como vamos a enviar también tanto la presentación y tenéis el contacto de Ainhoa, si queréis hacerle personalmente alguna consulta a través de su correo, pues por supuesto estáis todos invitados. Y nada, poco más, Ainhoa. Muchísimas gracias de nuevo a ti, a Bocons, por realizar el webinar y a todos los asistentes. Así Gracias. que nada, os deseamos Gracias. feliz días y un abrazo fuerte. Igualmente, gracias de nuevo a ustedes, a la PETEC, por este espacio.